Amiga, amigo, le damos gracias a Dios por el día de hoy porque Él nos da una oportunidad más de vida en este planeta. Gracias porque su misericordia es para siempre. Su misericordia nunca pasa. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer. Aprovechar esa misericordia que Dios nos da. ¿Para qué? Para que podamos cambiar patrones de conducta, para que podamos mejorar nuestro nivel de vida, pero sobre todo para conocer mejor a Dios. Es necesario hoy en día acercarse a Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y a continuación le voy a dar algunos textos bíblicos que se refieren a la palabra de Dios y cuál es el objetivo de este mensaje. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 11, 3 y 6. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Isaías 55, 10 y 11. Porque desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Así que, amiga, amigo usuario, la palabra de Dios es el manual de vida, es el manual de conducta que usted y yo debemos conocer, que usted y yo debemos escudriñar. En el Salmo 119, versículo 105, expresa lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que hoy en día, con todos estos problemas que tenemos encima, tenemos el agua al cuello, es necesario nosotros acercarnos a Dios, es necesario buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque el problema de hoy en día es, como nosotros nos hemos dado el lujo o le hemos dado la espalda a Dios, pues simplemente ha habido un resultado, ha habido un fruto, que es toda esta tragedia humana. Y mientras usted y yo no demos el brazo a torcer o no seamos humildes en reconocer que Dios es soberano, que Dios es eterno y que sin Dios nada podemos hacer. Es necesario acercarnos a Dios, es necesario conocer a Dios, porque lo que pasa hoy en día es producto de esa rebeldía, de ese orgullo. En el Salmo 78, versículo 8, encontramos allí una característica del ser humano, una condición negativa, una condición de rebeldía, una condición muy contraria a la voluntad de Dios. Por eso es que hoy en día mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué hay tanto problema? ¿Por qué hay tanta tragedia? ¿Por qué hay tanto caos? Pues simplemente porque cuando nosotros rechazamos a Dios, pues simplemente estamos rechazando a Dios, el que nos creó y el que nos formó. Él es el único que nos puede ayudar. Y si nosotros lo rechazamos, y si nosotros le negamos, pues simplemente hay un resultado, hay una consecuencia. Para que vea usted que nosotros no estamos en una condición muy buena. Y cuando Dios nos hace una radiografía en su palabra, vamos a estar expuestas y nosotros pues simplemente vamos a quedar muy mal parados, porque al rechazar y al desconocer la palabra de Dios, pues simplemente
eso no nos va a dar ninguna una solución, simplemente el problema se va a incrementar, el problema va a aumentar por nuestra rebeldía, por nuestro pecado. Salmo 78, vamos a leerlo desde el 7 y 8. O vamos a empezar del 6, 78, 6. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan a Dios o pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su corazón, su espíritu. Así que, amiga, amigo usuario del planeta Tierra, nosotros no estamos muy bien. Nosotros no estamos muy bien y es necesario que usted y yo tomemos carta en el asunto y nos acerquemos a Dios, porque eso hace la diferencia. ¿Por qué le digo esto? ¿O por qué le leí esta palabra que hace ratico las leí, Hebreo 4, 12 y 13? Porque allí hay una gran verdad, allí hay algo que nosotros debemos conocer, debemos escudriñar, investigar. La raíz del problema humano, la raíz de la tragedia humana siempre está circunscrito a la naturaleza pecaminosa o la naturaleza perversa que usted y yo hemos practicado o hemos tenido todos estos años por causa del pecado. Cuando usted y yo siempre, muchas veces nosotros cuestionamos la mayoría de las veces cuestionamos a Dios y preguntamos que por qué están pasando estas cosas. Pero nosotros no tomamos en cuenta y no hacemos un examen, una evaluación de que las cosas que están pasando siempre tienen un origen, siempre tienen un resultado. Y es porque cuando usted y yo nos alejamos de Dios o desconocemos la palabra de Dios como manual de vida, como manual de conducta, pues simplemente eso es como cuando uno siembra, la famosa siembra y cosecha. Tú siembras y cosecha y recoge. Entonces lo que uno siembra, recoge. Si siembras pecado, recoge pecado. Si siembras odio, recoge odio. Si siembra violencia, recoge violencia. Si siembra venganza, recoge venganza. Si siembras amor, recoges amor. Porque eso es una ley, la ley natural, la ley de la vida, la ley natural de sembrar y cosechar. Siembra pecado, recoge pecado. Siembra pecado, recoge maldición. Y no es que yo sea un profeta del desastre, no sea una de las confesiones negativas, no, es que simplemente es algo natural, es obvio. La siembra, tú siembras y recoges. Esa es la realidad. Y cuando usted y yo nos damos la tarea o nos damos esa tarea de negar, de rechazar, de contender con Dios, pues simplemente nos vamos a estar expuestos a un peligro, a una realidad cruda y a una tragedia inminente por rechazar la palabra de Dios, por rechazar el manual de vida que es la palabra de Dios. No podemos ocultar nada, ¿no? Ya basta ese jueguito o esa guerra mediática o esa conspiración contra Dios que siempre hacemos, los diagnósticos que hacemos a veces o los análisis o los cuestionamientos siempre van dirigidos a Dios, la mayoría de ellos. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahorita vamos a ir a la palabra, a la luz de la palabra, por qué nosotros estamos en esta condición. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo Juan 3, 19 al 21. Y ahí vamos a encontrar que Dios nos hace una radiografía tan fuerte, porque cuando nosotros nos damos a esa tarea siempre de negar, de rechazar, de ser como autosuficientes o de que lo sabemos todo, pues simplemente vamos a entrar en un juego mortal. ¿Cuál es ese juego mortal? En que vamos a tener consecuencias por rechazar la palabra de Dios, rechazar a Dios.
sabiendo y reconociendo que el único que nos puede ayudar en este momento crítico se llama Dios, y a través de Jesucristo, su Hijo amado. Y aquí la palabra de Dios en Juan 3, 19 al 21 nos hace una radiografía y es muy fuerte, es muy dura. Dice Juan 3, 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. La otra cara de la moneda, porque el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que las dos caras de la moneda. Uno, la persona que acepta, que reconoce que Dios, y se humilla y le pide perdón a Dios. Y la otra cara de la moneda, las otras personas que no reconocen, rechazan la luz, porque los reprende, los exhorta y le saca los trapos al sol. Pues simplemente esa persona sigue en esa rebeldía, en ese orgullo, y sigue en esa línea dura del pecado. Y por eso que vemos hoy en día, desde la creación del mundo hasta el sol de hoy, vemos una tragedia que no para, que no cesa. Y hoy en día nos vemos cómo estas enfermedades han hecho daño al mundo y tienen jaque mate a los gobiernos. Así que la única salida, la única solución es Jesucristo. Jesucristo es, como dice Juan 14:6, Jesucristo dijo estas palabras, en otras palabras, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Y para que usted se dé cuenta, usted y yo nos demos cuenta que realmente la palabra de Dios siempre ha estado allí vigente, siempre ha estado allí presente para darnos luz, para darnos una esperanza y una solución inmediata a los problemas. Porque cuando usted y yo le cerramos la puerta a la verdad, pues simplemente le estamos cerrando la puerta a la solución, a la respuesta de Dios. Y vemos hoy con tristeza y con dolor cómo la gente se queja, cómo nos quejamos, nos lamentamos y señalamos y no buscamos la solución apropiada, la respuesta adecuada. En 2 Timoteo capítulo 3, 15 al 16 hay aquí una gran verdad que usted y yo debemos conocer. Dice lo siguiente: y que desde la niñez, hasta aquí está hablando Pablo a Timoteo, está diciendo está recordando que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, vamos a leerlo perdón. Y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando usted y yo desconocemos esta gran verdad o desconocemos esta palabra, pues simplemente va a haber oscuridad, va a haber problemas, va a haber caos. Porque las grandes tragedias que han sucedido en el mundo entero, desde la creación del mundo hasta el sol de hoy, es producto del pecado. Y cuando siempre, como dice la palabra que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. O más bien Romanos 6:23,
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué repito estos textos? ¿Por qué repito estas palabras, estos textos bíblicos? Porque eso es lo más común. En el día a día cada uno de nosotros practicamos el pecado. En el diario hacer de cada hombre, cada mujer del planeta Tierra, lo que más se practica es el pecado. O sea, se infringe la ley de Dios. Y por eso es que cada pecado que usted y yo cometamos, eso da igual a un problema, a una dificultad, a una tragedia. La sumatoria de todos los pecados de la humanidad da igual a una tragedia. Y la madre de todas las tragedias es el pecado que usted y yo hemos practicado. Y mientras nosotros sigamos en esa línea, en esa condición de perversión, de maldad, de pecado, pues simplemente esa tragedia va a continuar. Y no porque yo lo esté profetizando, no. No se trata de profecía, no se trata de confesión negativa, no. Se trata simplemente de una naturaleza malvada, perversa, pecaminosa que usted y yo tenemos, y que mientras nosotros no le demos el lugar, no le demos la entrada a Dios a través de Jesucristo, pues simplemente esa tragedia va a continuar, y no importa el nivel académico o el nivel científico de preparación que tengamos. No tiene nada que ver, simplemente es un ADN espiritual que nosotros heredamos de Adán y Eva. Así que, amigas, amigos, usuarios del planeta, ¿por qué me vuelvo repetitivo? ¿Por qué me vuelvo que tengo que repetir las mismas cosas? Porque el pecado es lo que el pecado es igual a tragedia, el pecado es igual a maldición, el pecado es igual a caos, el pecado es igual a peste, a enfermedades, a guerra, el pecado es igual a maldición, el pecado es igual a todo lo malo, a todo lo que se llame maldad, perversidad, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras nosotros no tomemos carta en el asunto, no tomemos una decisión firme de alejarnos de esas cosas, y que solamente lo podremos hacer a través de Jesucristo, como dice la palabra en el libro de los Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, o sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pues simplemente mientras nosotros le neguemos esa gran verdad, pues simplemente el pecado va a continuar haciendo desastres. Lo único que puede hacer, hace la diferencia en este día, hoy, es que usted y yo entendamos de una buena vez que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, que Jesucristo lo aceptemos en nuestro corazón como nuestro único, como Señor y Salvador de nuestra vida. Y a partir de ese momento vamos a empezar a vivir una nueva vida y empezar a obedecer la palabra de Dios. Pues simplemente eso hace la diferencia. Mientras tanto, pues los problemas están, ya es como dice la palabra, escrito está. Como dice uno de los textos bíblicos que está en Mateo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no solamente vamos a vivir de lo material, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que como hoy en día nuestro lenguaje a veces no es el lenguaje de Dios, sino el lenguaje del enemigo, pues simplemente esto va a continuar por causa del pecado. Amiga, amigo, ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de tomar cartas en el asunto y tomar decisiones y tomar conciencia, crear conciencia de que ya lo único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. No le digo más nada porque usted tiene un libre albedrío, usted y yo tenemos un libre albedrío. Esto no es una cuestión de imposición de criterios, de que usted cambie de idea, ¿no? Y esto no es religión, esto es simplemente lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que pasa es que como usted y yo no la escudriñamos, no investigamos, y creemos más bien a las cosas que nos enseña por ahí la gente, o los líderes políticos o religiosos, nosotros le damos más crédito a eso, y cuando nos hablan de la palabra de Dios, pues simplemente hay una contienda, hay como una discusión, hay peleas,
hay contiendas. Y no hemos escudriñado la palabra de Dios, no la hemos aceptado, no la hemos investigado, no la hemos escudriñado como tal. Y hoy en día vemos tanta ignorancia, tanta ceguera espiritual por desconocimiento de la palabra de Dios. Así que nosotros mismos hemos creado todo este sistema de cosas, de tragedia, simplemente por consecuencia del pecado. Escudriñe la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Aquí en el capítulo 5 de Isaías, voy a leerle una gran verdad, algo que usted y yo debemos conocer, que debemos escudriñar porque eso es lo que la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad nos confronta y a muchos de nosotros no nos va a gustar que seamos confrontados con la verdad. ¿Por qué? Porque nos va a doler, nos va a molestar, nos va a fastidiar. Por eso es que hoy en día estamos así. Y no podemos negar esa gran verdad. La realidad de los hechos que hoy estamos viviendo es producto de haber dejado a Dios, de haber rechazado a Jesucristo, que todos estos años hemos estado a espaldas de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice lo siguiente: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O sea, esto es un reclamo o una exhortación que Dios le hace al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel pereció, o sea, sufrió, no por causa de Dios ni por causa del diablo, no, sufrió porque desconoció, rechazó, se rebeló contra Dios. Y cuando usted y yo tenemos esa actitud de rechazar, de rebelarnos y de no conocer la palabra de Dios, pues simplemente hay una consecuencia. El pueblo de Israel conociendo a Dios, viendo sus milagros y sus maravillas, se negaron, le negaron, lo rechazaron, inclusive blasfemaron del nombre de Dios. Y para colmo de males, no conocían bien la palabra, o sea, la Torá, la ley de Dios, los mandamientos. Y por eso es que hoy en día ese pueblo ha sufrido tanto. Y así igual que el pueblo de Israel, nosotros también como gentiles hemos sufrido tanto. Así que, amiga, amigo, usuario, yo no le estoy imponiendo criterios, no estoy poniendo que haga esto, que haga aquello. Yo simplemente el objetivo de este mensaje es que usted y yo entendamos que hay un Dios, número 1, que hay un mediador, número 2, Jesucristo, y número 3, que está la palabra escrita, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que nos puede ayudar bastante, mucho, y nos da las pautas necesarias para salir de este problema de hoy día tan emblemático que estamos viviendo, que el problema número 1 del ser humano hoy en día es nada más y nada menos el pecado. Y que el único que puede quitar ese pecado, aunque ya Jesucristo ya lo hizo en la cruz de Calvario, ahora la parte nuestra, la parte humana, nos toca a nosotros. Y eso hace la diferencia. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde y hasta la próxima.